Hola YouTube, ¿cómo estás? Hoy quiero platicar contigo y compartir un poco de temas que me han ocurrido y que he visto. Ah, espero no se lo cuentes a nadie. Bien, te cuento. Hace algunos años, cuando yo quería eh, entender a las personas y conocer al ser humano, me propuse y me tracé un camino. Y ese camino siempre estaba lleno de preguntas. Es decir, yo no sabía la respuesta ni a dónde me iba a conducir, pero fueron una serie de preguntas las que crearon verdaderamente el camino. Yo una cosa tenía cierta, tenía dudas sobre mí mismo, tenía dudas sobre qué quería, tenía dudas sobre a dónde iba y tenía dudas de todo y de tantas cosas. Entonces busqué varias cosas, busqué alternativas de desarrollo humano, busqué en mil cosas. Hasta que llegué con la astrología. La astrología me decía quién era la persona y qué puede dar. Quiero que entiendas qué significa que puede dar. Por ejemplo, a veces tú le pides a alguien que escuche, pero hay personas que en su configuración como personas no escuchan. A veces pides que la persona se aprenda, se capacite. Pero hay personas que no les gusta leer y no les gusta aprender. A veces hay personas a las que quieres que sean más productivas económicamente, pero no les gusta el dinero. Entonces, ¿a quién le puedes pedir qué cosa? Para mí eso era algo clave. Y esto lo pude aprender con la parte astrológica y fue muy valioso, porque fue muy valioso. Pero conforme iba avanzando, me preguntaba, ok, ya sé quién es la persona y qué puedo pedirle, pero ¿qué debo de aconsejarle? O sea, ya sé quién es, pero ¿en base a qué me manejo para aconsejarle que tome la derecha o que tome la izquierda? ¿No? Y ahí fue donde encontré el alma. El alma era ese lugar que nos da la igualdad a todos y que hace que todos vayamos en la misma dirección o con el mismo interés. Porque en las configuraciones individuales cada uno somos diferentes y bastante diferentes, es más, a veces diametralmente opuestos. Pero teníamos que tener un punto de igualdad y ese tema de igualdad lo encontré a través del alma. Entonces, eso fue una experiencia muy buena. Después me llegó otro tema que era, yo le decía algo a alguien y ese alguien me decía, no es cierto, ¿no? Y me decía, no es cierto y no es cierto. Solo había de dos opciones. O no era su hora y fecha de nacimiento, lo cual casi nunca era cierto. O estaba mintiendo, porque sí era. Y eso me torturó varios años, ¿no? ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Primero creí que la astrología estaba equivocada, pero con el tiempo, con la experiencia, aprendí que la gente mentía. Y que aunque le dijeras las cosas, no lo reconocía. Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a alguien y ese alguien te está reclamando y tú le respondes con una verdad, pero él está en el modo enojado, siempre te va a decir que no, aunque tengas la razón. Y a veces el tener la razón hace que salga todavía peor las cosas. Si a eso le sumas que enfrentas esas cosas desde un tema tan controversial como puede ser la astrología, decirle a alguien es así porque así está en tu carta,
pues con toda la razón te va a descalificar todavía más. Entonces, ¿cómo saber cuándo miente, cuándo no? Y ahí me metí a un tema que yo creo que llevo desde los 7 años. 7 años estoy con este tema que me inquieta, me hace mucho, mucho eco, que es el inconsciente. El inconsciente tiene una maravilla y esa maravilla es siempre dice la verdad. Entonces me encantó porque con la astrología sabes quién es, con el alma sabes a dónde va y leyendo el inconsciente te das cuenta cuando miente. Y esto pasa algo muy curioso. Te lo voy a decir YouTube de truco para que lo aprendas de una vez hoy. Siempre el inconsciente te va a delatar. O sea, el inconsciente desea decirte la verdad. Entonces, todo el tiempo está enviando mensajes. Y lo único que se tiene que hacer es enfrentar a alguien, a un argumento, y esa persona inmediatamente va a responder siempre con la verdad. Por ejemplo, la persona está furiosa, pero tiene que poner cara de que no pasa nada. Cuando tocas el elemento justo, va a cerrar el puño. No, un tema donde no concuerda, voltea la cabeza o la comisura de la boca se le hace un poco diferente, los colores que usa al vestir, el cómo se agarra el cabello, en fin, cada detalle genera una emoción. Ahorita estoy viendo que me están preguntando cómo se lee el inconsciente y curiosamente me lo preguntan mujeres. Las mujeres son las masters en el área del leer inconsciente, porque son las que finalmente detectan actitudes, gestos, intención en la palabra y cosas así. Entonces, si eres lo suficientemente observador y si escuchas la emoción, te darás cuenta de las contradicciones. Y eso fue algo muy interesante, de hecho es la primera vez que lo hablo en videos, seguramente con su interés vamos a hablarlo más veces, porque tiene una característica la parte del inconsciente y es que no se puede ocultar. La gente no se da cuenta de los mensajes que da a través de eso. Entonces yo encontré varios tipos de mentiras. Voy a pasarles algunos de las mentiras. La mentira consciente es la que yo no quiero que tú la sepas, ¿no? Yo estoy cerrado. Entonces por eso te miento. La segunda mentira es cuando mi mentira está basada en otra mentira. Por ejemplo, una así como muy, muy clásica. El amor no existe. ¿De dónde lo aprendiste? De alguien muy cercano y muy querido que fue muy decepcionado. A ti te ocurre exactamente lo mismo, te han decepcionado, pero una parte de ti sabe que eso no es cierto. Entonces se paran, dicen el amor no existe y los ojos se empiezan a aguar. Es un inconsciente que sabe que en el fondo es verdad. Es verdad que el amor existe, pero no puede contradecir una, una frase que le dijeron que está basada en hechos ciertos, más la experiencia propia. Sin embargo, el inconsciente sabe la verdad y el mostrar una tristeza mientras se pronuncia algo que es cierto, o sea, yo no lloraría si te dijera, es 14 de mayo, ¿no? ¿Por qué tengo que llorar si es un hecho? Pero cuando yo te digo algo que me duele, que sea verdad, voy a contradecir y se agudan los ojos. No en todos los casos, sí,
Por eso es tan complicado de leer, porque depende mucho de contextos y no existe un libro para poder como hablarlo o mencionarlo. Pero cuando tienes una carta, vamos a decir, la carta es lo que te dice cuál es la verdad. La persona te habla de lo que para ella es verdad, sea porque te quiere manipular o sea porque en realidad está manipulado. Las señales que dé físicas, emocionales o no verbales es la clave de lo que realmente se está ocultando. Entonces, bueno, otra tercera mentira, por ejemplo, es cuando la persona te está mintiendo porque una parte de la verdad no quiere que la sepas. O sea, en general todo sí. Por ejemplo, eh, yo perdí el juego, pero no pasó nada y te estoy ocultando que lloré. En teoría no pasa nada que te oculte que lloré. Tampoco te estoy ocultando que perdí el juego. Pero para mí es un principio de valor no llorar. Entonces te tengo que mentir en la reacción emocional porque para mí es importante. Entonces, esa parte es donde tienes que detectar otro tipo de mentira. La otra mentira, por ejemplo, está cuando la persona de principio sabe que es cierto, pero mentalmente cree que es irracional. Entonces tiene que ocultar lo que cree que es cierto para no parecer loca. Son varias mentiras diferentes. La ventaja cuando llega a una consulta a alguien, pues es sencillo. Tienes enfrente su carta, ves lo que para su diseño es cierto y escuchas lo que te está diciendo con todos los mensajes transmitiéndolo desde el inconsciente que no. Y eso es algo increíble porque es como ver varias capas en el ser humano. Gracias a esto y gracias a que la persona entra en consulta, tengo la confianza de poderle preguntar directamente, oye, ¿eso es así o no? ¿Realmente quieres hacer esto o no? Y en muchas ocasiones el inconsciente no puede evitar quebrarse. Y en 5 segundos tienes un llanto inmediato, a veces tienes reacciones muy fuertes, porque no se trata de lo que preguntas, se trata de la fuerza con la que el inconsciente está negándolo. Entonces, eso tiene que ver todo con el desarrollo de una vida, porque a veces estamos llenos de mentiras y esas mentiras, el problema es por qué las creamos o por qué las vivimos. Y ojo, no es que haya gente mentirosa, ¿no? En el fondo la mentira es inherente al ser humano. Es más, de hecho, si yo ahorita pregunto, ¿qué es esto? Hay quien va a decir es un vaso, hay quien va a decir es un objeto de plástico, hay quien va a decir, bueno, puso un ejemplo. Entonces, entre un objeto de plástico, un vaso y un ejemplo, ¿quién dijo la verdad? Los tres. Pero como solo hay una respuesta de cierto o falso, los tres están mintiendo, porque las otras dos son reales. Eh, y el que se cree las mentiras o la inocencia, eso según una carta, es que todo está lleno de mentiras y de inocencia, y de verdad también. ¿Dónde consiste todo? ¿Qué tanto es que quieres ser congruente? Entonces, no importa las mentiras que digas, sino lo que importa es que tú sientas real todo. Y eso no puedes engañarte a ti mismo. Cuando tú te sientes en tu programa y cuando tú te sientes que esto es real, pues no es mentira, porque esa es tu verdad. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy Skanda, ¿eso es mentira o eso es verdad? Bueno, para mí yo soy Skanda. Habrá quien me diga no es tu nombre de pila. No, escúchame, pero yo me permito llamarme Skanda en internet. Y además, todos lo saben. O sea, no estoy engañando a nadie ni lo hago por esto.
Vuelvo otra vez, ¿es mentira o es verdad? Para mí es mi código. Si un día me entero que yo no lo soy, entonces sí entro en shock. ¿Por qué? Porque para mí yo lo soy. Yo lo creo y yo lo creé. Entonces, a eso voy. Esto no quita lo que conocen de la mentira, no. Yo estoy hablando a nivel inconsciente y eso es lo que estoy tratando de compartir. Me preguntan en qué parte de la carta se ve el inconsciente. Todo es casa 12. Todo es casa 12 porque ahí vive el inconsciente precisamente. Y por eso es complicado explicar la casa 12. Porque el inconsciente esconde cosas reales, cosas claras y cosas no entendidas. Y nunca sabes cuál está disparando. Entonces, tienes que aprender a leer. Donde el inconsciente siempre dice la verdad. Eso es una realidad. El inconsciente nunca miente. El problema es que lo que lanza no siempre es claro. Por ejemplo, desde el inconsciente puede salir una frase como yo vivo en mi pecera. Eso no es real. Tú no eres pez, eres persona. Pero en el inconsciente te imaginas siendo un pez y te imaginas nadando como pez y te imaginas en una burbuja que te arropa. Entonces, ahí no va a tener dudas el inconsciente en decir, porque no te está mintiendo. Desde su visión, está en un lugar no real, pero así se siente. En cambio, si yo te dijera, hoy es domingo, inmediatamente mi boca empieza a reaccionar con mentira. Me estoy cuestionando si realmente hoy es domingo o no es domingo. Porque hoy no es domingo. Cuando se está grabando este video, y tengo que verlo porque no siempre tengo presente el tiempo, hoy es lunes. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, por decir domingo, mi inconsciente va a empezar a dar señales de no es cierto, porque hoy es lunes. Pero por decir pecera, mi inconsciente va a dar claridad. Yo vivo en una pecera, aunque ni tenga contacto con el agua, pero así lo veo desde mi cabeza. Me preguntan, ¿casa 12 no es el karma y vidas pasadas? Ese es el encanto de la astrología, que maneja muchos temas. Las vidas pasadas no están en el inconsciente, están en el nodo norte. Si en el nodo sur, perdón. Si en el nodo sur está en casa 12, efectivamente está en casa 12. Pero las vidas pasadas están en el nodo sur, ¿no? ¿Qué papel en esto juega la intuición? No le llamaría tanto intuición. La intuición descubre planteamientos que no están a la vista del espectador. Gracias a que te conectas emocionalmente. El inconsciente lo descubres por observación, por incongruencias. Y hay muchas clases de incongruencias. De hecho, un movimiento del inconsciente puede ser esto. Tal vez no lo vieron. Esto. Para empezar, por ejemplo, los hombros están regidos por Géminis. Géminis maneja mentira. Cuando estoy diciendo algo y se me da este tic, a veces es el inconsciente harto ya diciendo, hey, algo no te lo estás creyendo. No lo tomen del todo como cierto, todo depende en qué contexto lo manejes. Pero hay muchas cosas que están ligadas. Para quien maneja astrología sabe que hay una regencia por cada parte del cuerpo. Entonces, según lo que se te mueva, es el área del cuerpo que está detonando en dónde está la mentira. Aquí hay un ejemplo, Lilith en casa 12 en Piscis, en el inconsciente. Naturalmente detectas todas, el problema es exprésalos, porque quedas como loco. O sea, cuando detectas el movimiento del inconsciente, no puedes llegar a decirle a alguien, está mintiendo, porque movió el hombro así. Te van a tachar de loco. El tema es
el entender cómo funciona y mantenerlo dentro de la comunicación, porque es tan importante la palabra que dices como la contradicción que expresas. Y todo forma parte del mismo arquetipo. Entonces, eso fue como el tercer aprendizaje, que llevo 7 años fascinado en el tema, porque va de la mano, no son como temas aparte, ¿sabes? Si yo sé quién eres, y a veces sé incluso más que tú quién eres, y tú no eres lo que eres, porque te educaron o te enseñaron a ser quien no eres, entonces vas a mentir. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas veces yo he visto a alguien en mi consulta diciendo yo no sirvo para esto? Diciendo a mí no se me da, diciendo yo nunca lo lograré. Reviso su carta y es una estrella, un crack, dirían en argot futbolístico. Pero no lo sabe, está mintiendo, porque su verdadero ser sí puede, pero no lo sabe. ¿Cómo detectar cuándo miente y cuándo no? Uno, porque cuando lo expresa hay dolor. Y hay dolor porque otra vez me conecto a la parte del alma y hay un bloqueo desde el alma. Eligió no serlo, pero como lo es, la frustración es grande. Así operan en esas capas. Y lo último, que esto se lo debo al maestro del tiempo completamente, porque lo vi desde que empezó el maestro del tiempo, empezó entre 2009 y 2010, o sea, entre que salió y todo, ¿no? Es el tiempo. No siempre a todo mundo se le puede ayudar todo el tiempo. Hay plazos específicos. Hay tiempos que se acaban, que empiezan y se acaban. Entonces, la persona puede ser ayudada durante un tiempo. Después se acabó. A mí me han visto mucho en mi canal de videos, en donde hablo de los tiempos, por ejemplo, de Urano, de Neptuno, de Plutón, de Saturno, de Júpiter. Para mí son vitales, porque, porque ahí puedes hacer algo. Una vez que termina eso, ya no es prioridad para la gente. Por lo tanto, ya se queda con lo que traía. Cuando yo hablo de desarrollo humano y de cambio, no estoy hablando en broma. Yo no creo eso de nada más la sugestión de tú eres grande, sé bueno, llega lejos. No, yo hablo en serio. O sea, la gente puede subir de nivel evolutivo si puede contrarrestar el anterior. Y solamente tienes que saber cuál es la receta para hacerlo. No es fácil, no es general, porque es la suma de tu bloqueo, de tu carta, y el inconsciente te está diciendo a qué grado. Voy a poner un ejemplo. Una persona, una consultante, tenía problemas de pareja. Todas, independientemente de todas, la que tuviera acababa siempre en un tema desastroso. Cuando vino conmigo, yo la apodé cariñosamente el hombre araña. Ya ven que tiene un sentido arácnido. Entonces, cada vez que tocaba un tema álgido de pareja, tenía dolores en los hombros, en la espalda, en el pecho, en la cabeza, en el estómago, en los ovarios, pero estaba ya somatizado todo. Y fue todo un proceso que me aventé en varias sesiones de ir quitando el dolor. El dolor no era físico, el dolor estaba metido dentro del inconsciente. Es decir, cuando tocaba mentiras, se activaba dolores de brazos. Cuando tocaba la decepción por el malagradecimiento de cierta pareja, se activaba la presión en el pecho. Cuando le hablaba de que no era suficiente, se activaba estómago. Cuando se habló de temas mucho más profundos, estilo violación, ovarios. Cuando se activó la irresponsabilidad del hombre en cumplir, en hacer, en todo, espalda. Y cuando al final se trataba de encontrar su punto de responsabilidad, cabeza. Yo comparaba su carta
e iba viendo justo qué parte se volvía cada vez más difícil, más complicada, más dolorosa. Y entonces iba viendo en su manual dónde iba, casi era monitorear la historia con cómo pegó dentro de la carta. Fue un caso extraordinario y lo tengo que decir. Fue uno de los que me enseñó más la relación inconsciente, carta, cuerpo, con un problema. Yo no creo en las enfermedades. Creo que es el inconsciente el que se está alojando en una parte del cuerpo y te está gritando, hazme caso, aquí tengo un bloqueo, ayúdame a encontrarlo, ayúdame a sacarlo. Entonces, justo de eso es de lo que se trata. Pero no siempre puedes tocar el tema. Se tiene que abrir una puerta llamada tiempo. Si estás hablando de los días específicos, que tampoco esperen que se los diga un astrólogo y es día específico para que abras el inconsciente, no. Obedece a tu propio biorritmo y a tu propia carta, y es un tema bien puntual. Entonces, cuando eso se daba, se abría, llegaban a ella recuerdos que nunca habían estado presentes, pero ese día lo recordaba después de años de no recordar. Se activaba el dolor y se permitía sanar. Entonces, para mí ha sido clave este aprendizaje porque, vuelvo a repetir, yo tengo un parámetro de quién debe de ser la persona. Eso es su carta y eso es la astrología. Tengo claro a dónde va. Eso es a través del alma. O sea, tú eres tú vas para acá. Pero también su cuerpo, su persona, me está indicando en dónde está el problema, el atore. Y lo está indicando con señales. Todo el cuerpo lo está manifestando. Entonces, eso es observando a la gente. Ese es el inconsciente. Las inflexiones de la voz, las pausas, lo que dice, cómo lo dice, de qué manera lo dice. Es un mundo fascinante. Ahí te das cuenta si miente. Y al final, ¿qué tiempo nos queda para realizar esto? A veces se puede hacer muy rápido. Entre más se maneje esto, más rápido lo logras. Pero no depende del profesional. Depende qué tan lista o listo está para sanar. Bueno, pues este era el encuentro que quería compartir y qué bueno que hayas estado del otro lado, porque finalmente me haces mucha falta para esto. Yo soy Skanda, el maestro del tiempo. Bye.